El cine de David Lynch, mundos alternativos sumergidos en el surrealismo, donde sus personajes tienen una constante dualidad entre la belleza y lo desagradable, los sueños y la realidad. Estos elementos en sus películas generan diferentes perspectivas, en donde nosotros como espectadores sabemos que en las historias que nos cuenta algo está mal. Hay un elemento de desconfianza en lo que rodea a los personajes, donde por momentos sus películas muestran a los personajes a salvo, pero por dentro sabemos que hay intenciones oscuras hacia ellos con daños irreparables que pueden suceder en cualquier momento. Este tipo de atmósfera no solo está plasmado en las narrativas de sus guiones y personajes, ya que Lynch, siendo un maestro de lo audiovisual, este estilo está presente en varias de sus escenas, directa o indirectamente. Un ejemplo es en la escena inicial de Blue Velvet, donde vemos un suburbio norteamericano, aparentemente tranquilo y agradable, mostrando ahora un entorno desagradable de insectos y suciedad, mientras la imagen se conjuga con un diseño de sonido muy característico de Lynch. Otro ejemplo puede ser en El hombre elefante, donde el personaje de John Merrick ha dejado de ser maltratado y ahora recibe un tratamiento especial hacia su condición por la alta sociedad de la época victoriana, mientras que por otro lado aún existe ese morbo obsceno de la gente por interactuar con el hombre que representa el miedo de las personas a lo que no entiende. Por último, tenemos la serie de televisión Twin Peaks, que a través de sus paisajes que rodean al emblemático pueblo y el encanto que pueden llegar a tener cada uno de sus habitantes, este poco a poco revela ocultos secretos de proporciones sobrenaturales, con escenarios abstractos, todo empezando con el asesinato de una joven. Son todas esas características lo que hacen tan único a David Lynch, lo cual también lo ha llevado a tener dificultades con la industria cinematográfica al momento de llevar un nuevo proyecto a la pantalla grande, con proyectos que quizá nunca verán la luz, pero conociendo la forma en que Lynch hace cine, podemos darnos una idea de lo que pudieron ser. Es por eso que el día de hoy vamos a dar un vistazo a Ronnie Rocket, un proyecto inconcluso de Lynch que quizá para nuestros días parezca un proyecto imposible de filmarse. Pero antes necesitamos conocer un poco más del contexto de la vida de Lynch, de sus comienzos en el cine hasta su camino por el éxito. David Keith Lynch, nacido en Missoula, Montana, en Estados Unidos, en 1946, vivió una infancia particular respecto a su forma de moverse de casa en casa, esto debido a la profesión de su padre. A partir de esta experiencia, comenzaría su intriga por los pueblos pequeños del estilo de vida norteamericano de los años 50, optimista y pacífico, pero que al mismo tiempo oculta una contraparte oscura y abstracta. Este tipo de elementos se ven reflejados en sus películas como la antes mencionada Blue Velvet y su escena de inicio, o como lo llegamos a ver a lo largo de Twin Peaks con sus escenarios y personajes. Pero curiosamente no sería el cine como su primera forma de expresar lo que tenía en la cabeza, sería a través de la pintura, donde también implementaría su estilo surrealista para varios de sus escenarios. Aún así, para Lynch sentía que algo faltaba en sus pinturas, algo que llegaría cuando una tarde se quedaría solo en un pequeño cubículo. I'm painting a picture of a garden at night, mostly black with some green. I sit back and I look at this painting and the green starts to move and I hear a wind and I say, wait a minute, a moving painting. Fue ahí donde David entendió que se dedicaría a hacer cine, o como muchos ven su trabajo, el arte de crear pinturas en movimiento. El primer paso en el séptimo arte lo haría con la animación en el desarrollo de varios cortometrajes que no pasaban de un minuto, pero su entrada al mundo del cine no cambiaría del todo su vida, ya que también en ese periodo conoció a su primera esposa Peggy Reavy, con la que tuvo que casarse casi al instante debido a que ésta quedaría embarazada. Como consecuencia, David y Peggy, siendo estudiantes, tuvieron que acomodarse en una casa de un barrio muy pobre y con altos índices de delincuencia en Filadelfia. Esto, según el propio Lynch, fue
fue una de las mayores influencias de su vida, mostrando un contraste entre la sociedad norteamericana con el optimismo y la derrota. Aún así, Lynch continuó progresando como cineasta con la elaboración de varios cortos, dentro de los que destacan The Grandmother y The Alphabet, que le daría paso para el desarrollo de su primera película, que al principio se trataría de un filme titulado Garden Variety. Pero al momento de llevar el guión para que pudiera ser financiada, la American Film Institute rechazó el proyecto al tratarse de una película con solo una duración de 45 minutos, al tratarse de un guión tan poco convencional. Esto de cierta manera frustró a Lynch a tal punto de querer abandonar la carrera de cine, pero gracias a varias motivaciones de algunos de sus colegas y altos mandos de la academia donde estudiaba, Lynch lograría que por fin uno de sus guiones fuera aprobado, y este se trataba de Eraserhead. Eraserhead nos cuenta la historia de Henry Spencer, quien es informado de que su novia está embarazada, lo que lo fuerza a casarse con ella, aunque eso no sería el gran impacto de la vida del personaje, ya que su novia engendra una criatura envuelta en una venda que llora de manera inquietante y no quiere comer, colocando a Henry en situaciones de pesadilla, donde su esposa lo deja con el bebé, lo que lo obliga a estar en situaciones aún más complicadas. Es muy evidente ver las influencias cuando se ve la película, dentro de las que destacan está la experiencia de Lynch con su repentina paternidad, además de los escenarios de una ciudad caída a pedazos, proveniente de su estilo de vida en Filadelfia. A pesar de que el desarrollo de esta cinta fuera caótico a tal punto en el que Lynch se separó de su mujer yéndose a vivir a los sets de la película, esta misma logró consolidarse en el Festival de Los Ángeles en 1977, consiguiendo a varios distribuidores. El éxito de Eraserhead en el ámbito independiente fue tan grande que el mismísimo Stanley Kubrick llegó a considerarla una de sus películas favoritas, tanto que obligó al equipo de El Resplandor a verla en una proyección privada. Esto para que sirviera de inspiración para el rodaje. Sin duda era un momento clave en la carrera de Lynch, motivándolo a escribir lo que sería su próximo proyecto, Ronnie Rocket. Pero como lo ha dejado ver su carrera, esto no sucedió. Pero antes de ver qué fue del camino de Lynch en el séptimo arte después de Eraserhead, daremos un vistazo a qué era el proyecto de Ronnie Rocket y por qué incluso para nuestros días resulta ser algo complicado de filmarse. Ronnie Rocket iba a ser una mezcla de lo que se había mostrado en Eraserhead y lo que incluso se vería más tarde a lo largo de la filmografía de Lynch, ambientada en la época de los 50s en un mundo abrumado por la industrialización, con ciertos toques de la corriente del retrofuturismo. Si esto puede sonar algo muy abstracto de digerir, la trama estaba a otro nivel. Esta cinta contaría con dos. La primera seguiría un detective que busca entrar en una segunda dimensión, con su habilidad de pararse sobre una pierna, algo similar a lo que hace Dorothy en El Mago de Oz. Esto con el objetivo de ir a un paisaje extraño con habitaciones extrañas y un tren misterioso. Pero esto se lo impide unos hombres rosquilla que lo persiguen. Mientras que la segunda trama seguía a Ronald, un enano adolescente que tras un accidente desarrolla una especie de poderes dependientes de la electricidad y la capacidad de controlarla. Esto le da habilidades para producir música y causar destrucción, lo cual lo lleva a convertirse en una estrella de rock llamándose a sí mismo Ronnie Rocket y formando una amistad con una bailarina de claque llamada Electra Cute. ¿Qué? Lo sé. Creo que esa fue la misma expresión de los estudios cuando Lynch se acercó con el proyecto para la financiación, ya que si bien en un principio ciertas personas del equipo de Eraserhead tenían la intención de apoyarlo para la financiación, al momento de que los productores escucharon sobre una película de electricidad y un tipo pelirrojo que medía 1 metro, nadie los volvió a contactar. Pero aún así, con todo y el enorme no que le dieron a Lynch la mayoría de los estudios, este no se rindió en busca de filmar algo nuevo. Fue así que se topó con Stuart Cornfield, un productor que había quedado encantado con Eraserhead y que de hecho estaba interesado en producir Ronnie Rocket, pero al ver que muchos estudios habían mandado al carajo a Lynch, optó por mostrarle varios guiones listos para ser filmados. Pero al primer guión mencionado, Lynch no lo dudó ni un segundo, decidiendo que su próximo proyecto sería El Hombre Elefante. El guión del Hombre Elefante estaba listo para ser producido por Mel Brooks y Brooks Films. Sin embargo, para el momento que saliera la película, esta no saldría con el sello de Brooks, debido a que no querían que la audiencia pensara que fuese una comedia. Pero el problema era que no lograban conseguir un director y un estudio adecuados, ya que con los que habían negociado según a ellos les parecía algo arriesgado,
ya que nadie querría ver una película sobre un monstruo. Fue cuando Cornfield le hablaría a Brooks sobre Lynch y lo entusiasmado que estaba por ser el director de dicho proyecto. Al principio Brooks se mostraba en duda, ya que no conocía su legado, pero tras ver Eraserhead, Brooks saldría de la sala donde se estaba proyectando dicha cinta, correría con Lynch a abrazarlo para decirle: "You're a madman, I love you, you're in." So that was how it started. El resto es historia. El Hombre Elefante logró ser un éxito, siendo aclamada por la crítica y el público, llegando a obtener varias nominaciones, pero sin duda lo más destacable fue la catapulta que fue para la carrera de Lynch, aunque con ciertos tropiezos como con Dune. David logró consolidarse como uno de los directores más importantes de todos los tiempos, trascendiendo en otros medios como la televisión y la música, además de continuar como pintor. Pero Ronnie Rocket quedó en el olvido para siempre. Las ideas que Lynch tenía para Ronnie Rocket lograron tener algún espacio en alguna de sus películas. A partir de 1981 y tras el éxito del Hombre Elefante, Lynch siempre volvió con la idea de hacer Ronnie Rocket, lo cual se volvería una constante por cada película nueva que hacía, fichando a varios actores y actrices con los que había trabajado, de los cuales se destacan a Jack Nance, que había sido su primer colaborador en Eraserhead, Dexter Fletcher en El Hombre Elefante, Harry Dean Stanton, Isabella Rossellini e incluso Brad Dourif, nuestro Chucky. Pero sería Michael J. Anderson quien para Lynch tendría el perfil ideal para Ronnie Rocket, ya que conocía su trabajo en varios cortometrajes previos, quien además sería un actor recurrente con Lynch en proyectos como Twin Peaks y Mulholland Drive. Parecía que David seguía aferrado a la idea de conseguir apoyo para realizar la película, ya que mencionó que le hubiera gustado hacerla de la misma manera en la que hizo Eraserhead, con un equipo pequeño, o incluso llegar a hacerla en un momento dado de su carrera en donde no le importase lo que pasara. Sin embargo, con el paso del tiempo, Lynch vería a Ronnie Rocket como algo cada vez menos posible, pues otro factor que le afectaría el ánimo a Lynch serían las locaciones para filmar. Como se mencionó, Ronnie Rocket exploraba una especie de mundo alterno donde la estética de los 50 se mezclaba con la industrialización. Por ello, era necesario encontrar locaciones que se asemejaran a estos espacios retrofuturistas. Lo primero que hizo Lynch en busca de estos espacios fue visitar el norte de Inglaterra para poder usar a ciertas ciudades industriales. No obstante, a la visión del director, dichas zonas habían llegado a un nivel de modernización que se alejaban completamente de su visión. Otro factor que después se convertiría en algo polémico para Lynch sería que para la década de los años 80 las calles y sus edificios estaban cubiertas por el movimiento del graffiti, algo que para Lynch significa pérdida de la esencia de las ciudades y la capacidad de recordar cómo eran en los viejos tiempos. Todo estaba muy vivo en los años 50 y 60, pero esta industria se está yendo, y luego sucedió algo, esta cosa llamada graffiti. Graffiti para mí es una de las peores cosas que le han pasado al mundo. Arruinó por completo el estado de ánimo de los lugares. Los grafitis matan la posibilidad de retroceder en el tiempo y dejar a los edificios como eran. Las contraventanas baratas y los grafitis han arruinado el mundo para Ronnie Rocket. Además, después se le mostraría el guión a varios medios como The Guardian o The Daily Telegraph, donde este último describiría el proyecto como ambicioso y difícil, considerándola potencialmente la película más extraña de Lynch. Incluso Dexter Fletcher, quien había sido considerado por David para la película, mencionó lo siguiente: "Me imagino que las grandes cabezas de dinero en cualquier estudio no podrían entenderlo en lo absoluto. Está bien que el artista lea y disfrute, pero para los contadores probablemente era una propuesta muy diferente. Pero ese es David Lynch en muchos sentidos". Para este punto podremos pensar que Ronnie Rocket, si bien estaba presente en los planes a futuros de Lynch, no estaba del todo preparándose cinematográficamente para esa película o trabajando en ideas en otros filmes. Pero, si revisamos la filmografía de Lynch y ciertas declaraciones, podremos ver que Ronnie Rocket de alguna manera estaba presente en cada proyecto. Un ejemplo quizá muy temprano es en el mundo de Eraserhead, donde se muestra cierta decadencia y abrumación por sus grandes fábricas. En El Hombre Elefante vemos elementos que iban a servir para escenas de acción o secuencias fantásticas, los cuales son en palabras de colaboradores de Lynch como un reino de marea negra,
chimenea, acero vapor hollín, chispas de fuego y arcos eléctricos, elementos que se implementaron en la estética de la Inglaterra victoriana, aunque también este tipo de atmósfera la veríamos en Dune, en el planeta Gide Prime, lugar donde residen los antagonistas. Además, esta sería la primera película de Lynch completamente a color, experimentando con los equilibrios que fueran lo suficientemente adecuados. Ahora, con todos los recursos que cuentan los medios audiovisuales y lo activo que ha estado y estará Lynch en los siguientes años, ¿es posible revivir el proyecto de Ronnie Rocket? Si bien David Lynch, tras un periodo de retiro desde 2017, ahora ha recibido un buen trato en el territorio del streaming con Netflix, con ya un proyecto estrenado en la plataforma y con varios en camino, aún no hay nada referente a Ronnie Rocket. Tal parece que después de que Lynch haya regresado con Twin Peaks, quiera contar nuevas historias, experimentando con todo lo que las compañías pueden ofrecer. Quién sabe, quizá con lo bueno que ha resultado el streaming a muchos cineastas como David Fincher o Martin Scorsese, pueda existir una mínima posibilidad de que Lynch quiera retomar el proyecto de Ronnie Rocket. Pero ahora dime, ¿qué opinas sobre este proyecto? ¿Te gustaría ver algún día Ronnie Rocket? ¿Crees que Lynch quiera retomar el proyecto? Déjame saberlo en la caja de comentarios, dale like si te ha gustado el video, suscríbete y compártelo con todas tus amistades, así ayudas al canal para que pueda generar más contenido. Muchas gracias, estás en Frecuencia Muerta, me despido.